Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y gracias por este momento que nos permites conectarnos y estar delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que lo que haga falta de conectarse se conecten, Señor, y Padre, y que podamos tener un tiempo agradable delante de tu presencia, aprendiendo cada día más, Señor, de este manual, Señor, que tenemos en nuestras manos. En el nombre de Jesús, que el Internet esté estable, Señor, para que podamos, cada uno de nosotros, Señor, que estamos ya conectados, poder disfrutar de este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Y bienvenidos a los que están viendo en YouTube. Nosotros estamos en capítulo 2 del libro La verdadera naturaleza de Dios. Hemos estado viendo, se llama La gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y estamos viendo como unos ejemplos de cómo Dios tuvo gracia a Adán y Eva después de que pecaron. Los, ah, los sacó del jardín, no como castigo, sino como gracia para que no tuvieran que vivir por siempre en, comiendo del árbol de la vida. Y en el estado de pecado ya no tienen que vivir por siempre. Y también con Caín, que Dios siguió hablando con él, aunque él falló de una gran manera. Dios siguió hablando con él y estamos en la parte donde dice los resultados del pecado. Y vimos número 1 que habla acerca de la duración de la vida, que ahora ya no dura. Ujú. Ya la, me gustó algo que dijo la hermana Lidia, que la muerte es una bendición, ¿verdad? Y también número 2 dice la desnudez, que antes Adán y Eva no se dieron cuenta y cuando los ojos se abrieron, este, les dio vergüenza. Y wow, hay mucho que desempacar con esa idea de cómo la vergüenza y todo cuando hacemos algo malo y queremos escondernos y huimos de Dios en lugar de ir con Dios y correr hacia Dios. Y es lo que debemos de hacer, es correr hacia Él, porque Él nos tiene gracia, nos tiene amor, es un Dios de amor. Estamos en número 3 de capítulo 20, no, de verso, no, página 26, número 3. Y Luisito, ¿puedes leer el número 3? Simón, No. el temor al rechazo. Ahora Adán y Eva estaban totalmente conscientes de ellos mismos, lo cual los hizo totalmente vulnerables al mal. Y yo creo que el resultado más inmediato fue el temor al rechazo. Estaban tan acostumbrados a ver a Dios y a los seres angelicales vestidos que de repente, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, se dieron cuenta de que no estaban vestidos. Cuando alguien se da cuenta de que él o ella es diferente a otras personas, una reacción carnal y natural siempre es el temor al rechazo. El rechazo por ser diferente a la raíz de todo el prejuicio racial, en mi opinión. El que un creyente tenga prejuicios raciales es un resultado de la ignorancia. Si los cristianos tan solo usaran su cerebro, se darían cuenta de que en el cielo van a estar con todos. Yo creo que es tonto pensar que la gente es inferior por el color de su piel. Sin embargo, en algunas ocasiones, a cada uno de nosotros puede sucedernos que sintamos temor por ser diferentes. A mí me han invitado a predicar en algunas iglesias donde yo era la única persona blanca, cuando yo sabía que esa persona me amaba. No podía evitar, no pude evitar, sino que podrían tratar, podrían tratarme un poco diferente. Por lo general, las personas se sienten un poco inseguras cuando son conscientes de que son diferentes del resto de la gente. Esa es la razón por la que hay tanta presión social sobre nosotros. ¿Por, por qué es que las personas quieren ser como los demás? ¿Quieren que los otros lo acepten? Dios nos creó para ser aceptados, para ser amados
como somos. Él no nos creó para que nos rechacen. A nadie le gusta que lo rechacen. La gente odia el rechazo porque los lastima. Dios no nos diseñó con la capacidad emocional para sufrir el rechazo de nosotros, de otros. No debemos llegar al punto en que podemos vivir con este. Podemos y debemos llegar al punto de que el rechazo no nos abrume, porque hemos sido capaces de entregárselo a Dios. Pero hay personas que se han unido a pandillas, han cometido homicidios y han hecho toda clase de cosas terribles tan solo para ser aceptados. Cuando reconocemos que somos diferentes, existe el temor de que si no somos como todos los demás, es posible que no nos acepten. Por lo tanto, todos tenemos a sentirnos atraídos hacia lo que se considera como común o normal para satisfacer a la gente que nos rodea. En el momento en que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de que ya no eran como Dios y sintieron temor al rechazo. Tuvieron temor de que la ira y las represalias se fueran a venir sobre ellos. Mi opinión personal es que le rompió el corazón pensar que los seres que formó le tuvieron tanto miedo que quisieran correr para esconderse de él. Pero esto es lo que el conocimiento del pecado hace. Muy bien, muy bien. Comentarios. Se me hace a mí interesante. Yo creo que el temor al rechazo es algo muy, muy fuerte. Pienso que es la raíz de toda timidez y como dijo aquí, que muchas veces la gente hace cosas para ser aceptados. Y Ujú. relacionarme con eso en la prepa, hacía, o no, antes, secundaria, hacía cosas con muchachos porque eran las personas que me aceptaban, entonces hacía lo que ellos hacían Ujú. y no era correcto, pero por el temor al rechazo. Sí. Sí, dice que todos los ángeles estaban vestidos y, y ellos se consideraron y vieron que ya no encajaban, ya no daban la talla, como dijo Neil Anders. Entonces, eh, hasta se usan modelos también en la familia, no tienes vergüenza. Ya, eh, conducirse, modelarse por modelos de fracaso y pues ahí va dando forma ese estilo. Ujú. Y ahora dicen que el color también. Entonces, ya uno busca la manera de cómo encajar con tatuajes, con vicios, para tener una cierta aceptación en grupo. Y yo encuentro camionetas ahorita negras y bueno, a lo mejor no son ni sicarios, pero les gusta ese modelo también. Ahorita también Pastor Fran dije que ya ha sido el pelo, porque quería revelar toda una época Sí. y hasta dónde se refleja la réplica que tiene. Ujú. Podemos seguir escarbando más, como decía Esteban, se manifiestan de manera insignificante, sutil. Y yo creo que en todo, a todos nos ha pasado. Y Acerca del rechazo también, ah, acerca del rechazo también estaba yo pensando, en ocasiones la causa del rechazo es el ambiente en el cual uno vive, ¿verdad? Por ejemplo, me pongo yo de ejemplo a lo que está mencionando Esteban. Cuando, cuando yo vine a Estados Unidos, yo tenía 14 años de edad. Entonces, a los 14 años de edad, desde que nací a los 14 años, estuve viviendo siempre en México.
lo cual yo tenía a mi familia, mis primos, mis tías, toda mi familia. Pero un día mi papá nos trae a los Estados Unidos. Entonces acá en los Estados Unidos, de repente ya no tengo esa familia, ya no tengo mi cultura, ya no tengo el lenguaje. Entonces automáticamente ahí hay un rechazo. Yo no soy la persona que yo era en México a los 14 años de edad, a la persona que estoy en Estados Unidos a los 14 años de edad. Es completamente diferente. Entonces ese rechazo, ¿verdad? Es algo traumático, es algo que trauma, hay un trauma en la persona porque se cierra uno, no confía uno en nada ni en nadie, porque lo que nos separa es el idioma en primer lugar y la cultura. Entonces yo pienso en eso cuando venimos a la iglesia también. A veces cuando venimos a la iglesia y conocemos de las cosas de Dios, a veces también allí nos cerramos, porque ya conozco yo de Dios. Entonces ya llegué y encontré un grupo que piensa como yo, que habla como yo, que actúa como yo, y ya entonces empiezo yo a mirar a estas gentes diferente, y ese es el problema que a veces yo pienso que a veces uno tiene. No tanto hablar con aquellos porque no son cristianos, no tanto hablar con aquellos porque hablan puras malas palabras, puras maldiciones hablan. Entonces uno como que uno mismo se aleja, se aleja. Y es donde tal vez estas personas más nos necesitan a nosotros que conocemos de la palabra. Entonces, en lugar a veces de abrirnos a nuestro ambiente, así como cuando yo estaba joven a los de 14, 15 años, yo me encerré entre la edad de los 14 años a los 20 años, 6 años. Yo estaba como encerrado en mí mismo porque no confiaba yo en nadie, ni permitía que otros entraran a mi vida. Lo que me cambió un poco fue cuando ya me fui al servicio militar. Y allí yo conocí gentes de Puerto Rico, cubanos, mexicanos, sudamericanos, centroamericanos, en las Fuerzas Armadas. Todos hablábamos español. Entonces, lo que nos unía a nosotros, a comparación de los americanos, por decir así, era el idioma y era nuestra muy misma cultura. Todos los hispanos, latinos, en cierta manera, tenemos el mismo concepto de la familia, la unidad, la comprensión, el amor, el tener el querer extender ese amor familiar con los que, a veces con los que no nos conocen. Pero siempre aquí en Estados Unidos, por eso aquí el señor ¿cómo se llama? Andrew, dice él que cuando le invitaban a predicar a un lugar, dice que él era, dice, en algunas iglesias donde yo era la única persona blanca. Aquí le dicen white, ¿ya? Si no, si yo no soy, para la gente aquí yo no soy white, ¿verdad? Porque mi piel es café, oscura. Entonces yo soy, aquí nos pueden ver como eres oscuro, café, brown, entonces tú ya eres una minoría. Pero la gente blanca es la mayoría. Entonces cuando este señor habla aquí, dice Andrew, tal vez yo era la única persona blanca. Entonces, en ocasiones, en la escuela que yo iba, no era la única, pero algunas personas que eran como yo, hispanos, que no sabían inglés y éramos oscuros, cafés, pero todo eso es una cosa que está en nuestra mente por mucho tiempo, hasta cuando ya uno conoce las cosas del Señor, porque también ahorita aquí en el libro nos dice que si todos nos ponemos a pensar, todos vamos a llegar a la presencia de Dios, no importa el color de la persona, no importa, y cuando eso cambia en nuestra mente, entonces nosotros podemos alcanzar a la persona de color, a la persona blanca, a la persona que fuera, porque esa es la meta final para nosotros, llegar a alcanzar al mundo para Cristo. Entonces, cada quien tiene su historia y cada quien tiene su punto de vista y que cada quien pasa por donde ha pasado. Entonces, yo le doy gracias a Dios que Dios nos dé el conocimiento de que a pesar de que las pruebas que uno va teniendo, se va sobreponiendo a esto también y podemos seguir adelante en el camino de Dios. Porque ahí uno puede poner cualquier excusa. No me entienden, no hablo el idioma, no, yo como carnitas de puerco, otros no las comen, yo como tamales. Coincidimos. Yo como tamales, yo como tamales, como un americano un día le regalé unos tamales y me dice, oh, esos son los mejores burritos que yo he comido. Y, y lo dice, no,
No, es que están un poco duros, dice, cuando los mordía, esos burritos estaban un poquito duros, pues nunca les quitó, ¿verdad? La cáscara, el cuero, como le llamamos nosotros al tamal, no se lo quitó, se lo comió con entero. Y dijo, ese burrito estaba bien duro, dice. Lo había enseñado, lo había enseñado. Yo pensé que él ya sabía, ¿no? Pero bueno, entonces hay cosas, ¿verdad?, que así suceden en la vida y lo que yo digo es que aquí el libro dice, la gente odia el rechazo porque los lastima, sí, sí nos lastima el rechazo, pero en veces no es porque nosotros mismos lo tengamos ese rechazo, sino porque el ambiente que uno vive, ¿verdad? Nos hace rechazar a las gentes. No sé si me traté de explicar, ¿verdad? Pero eso está en nosotros, el aceptar el rechazo o sobreponernos a ese rechazo. Sí. Es todo. Yo creo que la manzana, hermano, estaba destilando muchas cosas. Mm. Ujú. Estaba destilando orgullo, estaba destilando soberbia, estaba destilando inseguridad, estaba Seguridad, ¿no? religiosidad y yo creo que son las bases para manifestar que no es, cuando no estamos en Dios, en Ujú. su naturaleza, ¿no? Amén, amén. Estuve platicando con alguien en esta semana que, no recuerdo si fuiste tú o tu hijo, tú, que cuando uno tiene timidez, muchas veces es por el temor al rechazo. Que, y nosotros mismos, y yo puedo relacionarme porque es algo que yo hacía, invento cosas en mi mente de lo que otros están pensando. Y me quedo pensando que ellos ya están pensando de eso y, y ni esas cosas ni pasan por su mente. Pero yo lo puse en mi mente y yo decidí creer que pensaron eso de mí y así yo vivía por muchos años en mi juventud. Ujú, Y ujú, este, muchas veces nosotros somos los mismos que realmente inventamos el rechazo. La gente a lo mejor no nos están rechazando, pero nosotros sentimos por ser diferente que, que nos están rechazando. Pero y habla aquí acerca dice, yo creo que es tonto pensar que la gente es inferior por el color de su piel. Estoy de acuerdo, yo también. Es tonto. Porque cuando yo pienso, la mayoría de los casos del racismo viene de raíz del rechazo. La gente automáticamente piensan que van a ser rechazados por el color de su piel o lo que sea. Aunque, y muchas veces lo que he visto, muchas veces los que hablan más acerca del racismo son ellos mismos son los racistas. Este, porque para mí no me cuadra pensar que otros están menor o tienen menos valor por el color. Pues eso no entiendo. Y pero pienso que muchas veces somos nosotros mismos que creemos o inventamos el el pensamiento de la otra persona. ¿Sí me explico? Sí, sí, Sí. sí, se entiende. sí, ujú, sí, es cierto. Sí, no, no. Bueno, ahí pasó algo donde estamos en el grupo de que nos pidieron que desfiláramos y había que ponernos una camiseta y siempre quedaba algo, pues la camisa como que llena más y alguien dijo que se sentía muy flaco y no se quiso poner la camiseta, pues se va a ver todo el esqueleto. Entonces yo pensé que, que dije, si eso piensa de él, yo creo que también piensa de los demás también. Mm, Entonces, como dice Esteban, hay varias formas de manifestar
esos deslices de racismo también. De- según se evalúan ellos también, pueden evaluarse de una manera más destacada y o uno también pensar también, pues la mente es fugaz y nos traiciona. Ujú. Amén. Muy bien. Entonces, el temor al caso, uno de los, ¿cómo se llama? Los resultados del pecado. Sí, Y sí hay gente que sí rechazan a otros, pero ellos mismos lo hacen para hacerse sentir mayor. Destacado. ¿Por qué? Porque tienen un bajo autoestima. Entonces, Tienen, ¿mande? tienen un daño en sus emociones, pues. sí. Ajá. Sí, Sí, Ujú. yo creo que todos sufrimos esta parte, emocional, porque realmente no conocíamos el amor de Dios. Amén. Ahora yo puedo entender el amor de Dios, lo conozco, lo vivo, y sigo teniendo rechazo de otras personas, pero ya no me duele, ya no me lastima como antes, porque descanso en el amor del Señor. Y la verdad, los que hemos salido del mundo de la droga, pues sí recibimos mucho rechazo de la sociedad, pues, este, y es por eso que el demonio nos tenía rinconado en un rincón, ahí escondidos, porque sentíamos eso, ¿ah? Pero hoy viendo, pues, realmente, pues Dios no quiere que nosotros, suframos y vivamos con el sentido del rechazo, ¿ah? La gente nos va a rechazar, pero Jesús nunca. Entonces, tenemos que abrazar el amor de Jesucristo y van a seguir llegando esos rechazos, pero ya no nos va a lastimar, ya no nos va a hacer lo que dice aquí, ya no nos va a abrumar, pues, o sea, vamos a vivir, con paz, con amor, y aunque recibamos rechazo de los demás, nosotros vamos a dar amor, pero no de la manera que lo hacíamos antes, como queríamos encajar entre la sociedad, a veces comprábamos amor, de una manera u otra, hacíamos algo, un bien para alguien y el deseo de nosotros es recibir amor hacia atrás y nunca lo recibíamos. Y eso nos abrumaba, eso nos agüitaba, nos entristecía, no nos sentíamos con valor. Pero ahora conociendo el amor de Dios por medio de Jesucristo, pues podemos vivir con todo eso porque Él nunca nos va a rechazar. Amén. man. Amén. Eso es algo bonito del Evangelio, porque se trata de aceptación, Sí. Pero, el perdón y ser libres de todas esas cosas que nos afectaban. amén. Pero a mí lo que me llamó la atención aquí que dice el rechazo por ser diferente es la raíz de todo el prejuicio racial, ¿verdad? Y él opina y yo opino como él, ¿verdad? Que un creyente todavía tenga prejuicios raciales, dice, el resultado de la ignorancia. Hay creyentes todavía con prejuicios raciales, tristemente, ¿verdad? Ajá. Pero pues que Dios nos ayude, porque dice que si los cristianos tan solo usáramos el cerebro, nos daríamos cuenta que en el cielo estaríamos a estar con todos, blancos, gordos, Sí. flacos, o sea, de todo, ¿verdad? Amén. Recibimos. No solamente el corazón, sino nada más con el puro cerebro que lo pensáramos, pero aún se dan rechazos entre cristianos, y es lo más triste, porque del mundo uno lo espera, ¿verdad? Pero todos los rechazos que vengan por la causa de Cristo, pues gloria a Dios, gócense, ¿verdad? Si por mi causa somos rechazados, son rechazados, dice su palabra, gócense, ¿verdad? Porque gran galardón tenemos en el cielo, porque la gente no tiene el amor de Cristo y vamos a ser rechazados en el mundo por ser hijos de Dios, pero eso a nosotros pues debe ser cuestión de gozo, ¿verdad? Y no de tristeza, pero ya el que nos rechace un cristiano se dice hijo de Dios y se dice, este, mm,
que sirve a Dios y que es de Dios, pues sí, sí, ese sí duele más, ese sí duele Ajá. porque da tristeza, ¿verdad? Ver que el hermano es inmaduro espiritualmente. Que Dios les bendiga. Hola, padrino. Como dijo Magdaleno del grupo de alabanza, que parió la cuerda. Ya multiplicó. Ya la multiplicó. Sí, Ay, se me hermano. hizo bien chistoso. Sí, yo Bienvenido. estaba recordando el pasaje de cómo la gloria de Dios envolvió a los pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño. Yo creo que esa es la envoltura nueva que tenemos nosotros ahora de Dios, del amor de Dios para eh, desplazar, para que la iglesia experimente esos altibajos, no, pues yo soy más grande en la iglesia porque yo tengo carro, o esas diferencias clasistas que sin querer a la mejor, como comentaba Esteban, pueda que invadan, que influyan. Yo soy el que da el diezmo constante más grande, creo. Entonces los pastores en el campo los envolvió la gloria de Dios. Yo creo que es la envoltura en la que necesitamos, es la cobertura del amor para inhibir, para desplazar, para alejarnos, para estar, como decía Pastor Amado, en la paz de Cristo. Y, y también decía Pastor Amado que las emociones heridas, pues Neil Anderson dice que las emociones eh, son, son al alma lo que el dolor es al cuerpo. O sea, por las emociones sabemos que está pasando algo irregular. Y por el dolor sabemos pues también que está pasando algo anormal en el cuerpo. Entonces, las emociones revelan que hay algo que, según Neil Anderson, entonces, yo lo entiendo así, ah, de que las emociones revelan de que hay un desajuste, que, que pueda que necesitemos estar en la paz de Cristo. Y si estamos en la paz de Cristo, podemos percibir esos desajustes. Entonces, ahorita ya comentaba usted, yo recordaba esa escritura, cómo envolvió la gloria de Dios a los pastores y se encendieron. Por lo pronto tuvieron temores, no sabían lo que estaba pasando, pero se encendieron, dijo, vamos a ver lo que ha pasado, vamos con Jesús. Y, y con la naturaleza de Dios, pues podemos perdonar, podemos, no es él, soy yo, es de los pensamientos descalabrados. Y, y ya nos ubicamos, encajamos y Cristo murió por nosotros. Mira que cuando yo era pecador, ¿quién soy yo para criticar? Mira que esto, que aquello. Y pues ya la palabra de Dios nos, nos permite conducirnos. ¿Ah? Y me ha pasado a mí también con personas religiosas, personas que ahora en la semana estuve platicando con un testigo de Jehová, pero él no pudo penetrar con su legalismo, con su criterio legalista, riguroso. No pudo penetrar lo que es el amor de Dios, lo que la Biblia dice, lo que la palabra en su gracia dice. ¿Cómo podemos vivir Cristo, experimentar Cristo, entender a Cristo, manifestar? Entonces, casi hasta los dos nos rodaron las tardes por el diálogo que tuvimos. En una paz, eh, como dice la escritura, que sobrepasa tu entendimiento. Hasta yo me sorprendí también.
Y yo me sorprendí. Él no, el muchacho eh, yo no lo ataqué ni me atacó a mí, simplemente el amor de Cristo nos dimos la mano y todo lo que la palabra, nomás lo que la palabra de Dios dice en su gracia, ¿no? Como el hijo pródigo, después de ver que el padre le dio más de lo que él esperaba, entendimos también que a dónde iría aquel esclavo que le abrían su orejita y ya no se quería ir con el padre. ¿A dónde voy a ir si aquí tú me amas, aquí tú me cuidas, aquí tú me provees, aquí te tengo en mi cercanía, Señor? ¿A dónde, po? ¿Tú crees, le digo, que el hijo pródigo quería salirse de la casa, cometer el mismo error? Y, y pues por ahí estamos, ¿no? Eh, a mí sí se me rodaron las lágrimas, tanto que quería yo, mi intención era explicarnos con las palabras, de que él tiene una hija que no la quiere ver para nada porque fue de la secundaria. Y yo creo que si me pasara a mí eso, pues simplemente yo perdonaba, la recibía y la aceptaría. Entonces, uno de los resultados del pecado es el rechazo, el temor al rechazo. Y yo creo que luego tocó algo importante el domingo, que la Biblia, el tema de la Biblia, que es amor. Y si nosotros amamos a los demás, si tenemos el enfoque de amar a los demás, ni va a pasar por nuestra mente el rechazo de ellos, porque no nos importa, porque los amamos. Entonces yo creo que eso es cómo combatimos ese rechazo, es amar a los demás. Y eso es el mensaje, como recuerdo que Francisco Pastor Frank, que muchas veces está haciendo la pregunta, ¿cómo podemos explicar esto a un no creyente? Que es el amor, es el contraste de lo que es temor al rechazo. El amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando uno experimenta el amor de Dios, como estaba diciendo Horacio ahorita, del hijo pródigo, que él regresó y recibió ese amor, ¿cómo no va a querer servir? Que recibió ese amor en lugar de ser rechazado como lo esperaba. Entonces, y eso es el evangelio, eso es el evangelio que Cristo nos ama, Dios nos ama, entonces no nos rechaza. Y cuando fallamos, no debemos de huir, sino ir con Él. Y porque podemos confiar que Él es un Dios de amor, no un Dios de rechazo que muchas veces predicamos, ¿verdad? Que, te va a rechazar Dios. Y, y es un evangelio equivocado, la verdad. Es un Dios justo, pero es un Dios de amor. Eso es lo que vimos en el primer capítulo. La verdadera naturaleza de Dios es amor. Dios es amor, no tiene amor, es amor. Entonces, vamos a seguir con número 4. Tenemos 20 minutos. Número 4 está en la lista, Poncho. Iba a decir verso otra vez. Mi capítulo es página 27. Página 27, número 4. Endeudados para siempre. Endeudados para siempre, el conocimiento del pecado hará que la gente se sienta culpable. Y cuando las personas se sienten culpables, cuiden a aquel a que les debe, a que le debe algo por su pecado, para ilustrar estos
Permíteme. Permítame compartir como ejemplo la ocasión en que yo le debía dinero a una mujer. Ella era mi casera, la subgerente de un banco, y yo le debía un mes de renta. Y le dije a esta mujer que yo estaba consciente de lo que le debía. Ese dinero le dije, lo siento, te prometo que te voy a pagar aunque tenga que vender la sangre de mi esposa. En ese el tipo de sangre de mi esposa tenía un valor de $125 por cada pinta le había prometido que iba a cumplir. Esta mujer se portó muy bien conmigo y dijo, no te preocupes, te tengo confianza, yo sé que vas a cumplir. Ella se portó muy bien, pero yo sabía que no había cumplido con lo que le debía y me sentía mal por eso. Un día andaba caminando por la calle y vi que ella venía en sentido contrario. Cuando la vi, me escondí en una tienda a pesar de que no tenía ni un centavo en mi bolsillo, ni siquiera habría podido usar un teléfono público, pero entré en esa tienda y compré. Em- Empecé a dar la impresión de que iba a comprar algo para poder evitar toparme con esa mujer en la calle. Ahora bien, yo sé que ella me habría tratado con amor, misericordia y perdón. Pero como yo sabía que estaba endeudado con ella, no quería hablarme. Era una situación negativa para mí y yo no quería hacerle frente. Si fuéramos honestos, estaríamos de acuerdo que suceda lo mismo con todos nosotros. No nos gusta estar en la compañía de personas que constantemente nos refrescan la memoria de las cosas negativas de nuestra vida. Y tan solo el hecho de nombrar a Dios, al que le debemos todo, hace que huyamos a las montañas si, si debemos pecar, si habemos pecado. El conocimiento del pecado, el conocimiento del bien y el mal nos motiva a alejarnos de Dios en vez de acercarnos a Él. Adán y Eva debieron haberse acercado a Dios cuando pecaron en vez de haberse alejado de Él. Pero eso es lo mismo que nosotros tendemos a hacerles, no apartarnos de Dios. Nos apartamos de Dios y tratamos de alejarnos de Él cuando pecamos o cuando sentimos que no tenemos valor. Bien.
Nos apartamos de Dios y tratamos de alejarnos de Él cuando pecamos y cuando sentimos que no podemos. Comentarios, quizás interesante. Sí sucede eso a veces cuando debemos. A mí fulano me voy por acá. O ya no le hablamos, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Y, vamos. Cuando volteamos por otro lado, cuando lo vemos. Y a veces el que le debemos ni siquiera se imagina que, que pues él está esperando que le paguemos, pero no está diciendo, ya viene el hermano, me va a pagar, o un fulano me va a pagar. No. Y así suceden las cosas, así es con el pecado. Así es con el pecado, a veces cometimos un error y en vez de orar y pedir perdón, nos alejamos, nos escondemos y decimos que pues, nos engañamos nosotros mismos diciendo que no hemos fallado. Y cuando ya fallamos, y La culpa. Bien. Un punto pequeño aquí, Esteban. Vale. Ahorita que estamos leyendo esta de lo que le debía dinero a la persona esta, me acuerdo yo en la empresa que yo trabajaba, tú conocías en la compañía del gas, a mí me tocaba ser cobrador también. Entonces yo tenía que ir a las casas a cobrar. Tocaban las puertas y vengo a cobrarte tu cuenta de gas que tú no has pagado. Y era difícil porque la gente, o sí tenía el dinero, no tenía el dinero, pero no dependía de mí si tenían o no. La compañía me decía, ve a conectar ese dinero, si no te pagan, córtales el servicio. Ve al medidor del gas y córtalo. O sea, esas son lo que es lo. Ahí no había, como dice ahí, el amor, misericordia, perdón, todas esas cosas. En ese tiempo no había eso para mí. Es mi trabajo. Entonces yo tenía que ir a cortar el gas. Pero aquí resulta algo diferente. La gente cuando tiene perros están cerca del medidor del gas. Y tan pronto iba yo a tocar la puerta para que pagaran, ¿no? Soltaban a los perros allá atrás. Entonces decían, pues corta pues, si lo tienes que cortar. No, me A asomaba yo ver, me asomaba yo por la barda y, un Rottweiler, un boxer, no, mejor ese lo voy campo minado. sí, ahora, mejor digo, ok, lo voy a perdonar esta vez. Gracias, gracias. Sí, el amor, la misericordia y el perdón entra en eso. Ok, próximamente ahí le mandamos otra nota para que pague. Y me iba. Yo no me iba a meter a que un perro me mordiera. Pero en este caso, ¿verdad? Es algo que tenía que hacer porque era mi trabajo. Y en el caso que él está aquí hablando, ¿verdad? Es un caso diferente. Pero yo a veces digo, pues sí, nosotros queremos como cristianos mostrar amor, misericordia y perdón. Pero cuando trabaja uno para una empresa, aquí no hay eso. Aquí es una empresa, necesita ese dinero para seguir progresando y para seguir trabajando. Así es que hay dos puntos de vista aquí, digo yo, ¿no? Así es que, pues cuando yo leo así cosas, digo yo, pues bueno, yo lo miro de dos maneras, ¿no? Tenemos que comprender qué es lo que se requiere de mí. Porque si yo, aunque sea un buen cristiano, y yo a la casa de Esteban, y Esteban, vengo aquí, debes $50 del gas, y Esteban, hermano, por favor, tú ya sabes que somos cristianos aquí. Pues sí, Esteban, yo sé. Yo sé, Esteban, pero ¿qué podemos hacer en este caso? Pues tratamos bueno, porque te conocería, trataríamos de arreglar algo. Pero la mayoría del tiempo no conoce a la gente. Y ahí están los buenos carros afuera, las bonitas casas para acá. Y digo yo, no tienen $50 para pagar algo que es para, ¿cómo se puede decir? Un beneficio para la casa, poder cocinar, poder calentar sus casas. Pero bueno, yo nomás quería ah, compartir eso, porque a veces cuando uno trabaja, hasta lo mismo en mi trabajo nos decían que no podíamos orar ni podíamos testificar a la gente de nuestra religión. Nosotros, a los pocos había cristianos que habíamos como cinco o seis, nosotros sí lo hacíamos, confiando ¿verdad? Que en Dios que esta gente no fuera a quejarse. Pero cuando uno trabaja, como hace uno servicio, aquí llama un customer service, servicio para el cliente o servicio para la clientela, entonces uno tiene mucho contacto con muchas personas. No estaba como encerrado en una oficina, en la computadora y todo eso, anda uno en la calle. Pero muchas veces la gente estaban llorando por la situación que estaban pasando y siempre les pedíamos, Would you like me to pray for you? ¿Quieres que ore por ti? Y la mayoría de la gente decía sí, cómo no. Y uno oraba por ellos, les daba unas palabras de aliento, les buscamos en la Biblia, si tienen una Biblia, un pasaje bíblico para que ellos leyeran
y uno se sentía satisfecho porque a eso hemos sido llamados. Pero con el concepto acá atrás de mi cabeza, que si alguien hablaba o se quejaba de mí o andaba haciendo esas cosas, tal vez no que me corrieran al instante, pero sí me podían haber hablado diciendo, sigue haciendo eso y vas a perder tu trabajo. Así es que estamos así en esa, como le puse aquí, ¿cómo le puse? Comprensión, tenemos que comprender, ¿verdad? El por qué las cosas se hacen y otras cosas no se hacen, ¿verdad? Así es que era todo. Gracias. Ujú. Es interesante que eso no tiene tanto que ver con eso, pero aquí pasa también, no es con el gas, sino con el agua. La gente Sí. No, pero está bien, hermano. Cuando las reglas se aplican, lo hacen a uno responsable. Sí, 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 sí. muy bien endeudados. El resultado del pecado, endeudados para siempre. Entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Qué esperanza? No, sí hay. Sí, bueno, que es la salida. Sí. Tenemos 5 minutos y creo que lo que queda está un poco más de engaño. El engaño es más de 5 minutos. Pero se lo vamos a echar. Hermano Juan, bienvenido. Sí, gracias. ¿Quieres recuperar todo el tiempo que no has dado? Se llama, la lectura se llama el castigo. ¿Puedes leer el número 5, donde dice el engaño en página 28? Y hay unos versos aquí que vamos a checar también. Pastor, con mucho gusto lo haría, pero me llevé el libro a Jalisco y lo olvidé allá. No tengo el libro aquí. Entonces va a escuchar nada más, ¿no? Estoy escuchando para la próxima. Muy Seguro bien. que sí. Entonces, Puedo leer. ¿mande? Yes. Yo puedo leer. Está bien, ok. Jessica. Bueno, va. El engaño. Otro factor importante respecto al pecado es que también ciega y engaña a la gente. La Biblia dice que nuestros corazones se endurecen por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. En el Antiguo Testamento, los corazones de los hombres se estaban endureciendo en relación a las cosas de Dios. Se estaban alejando tanto de Dios que estaban justificando acciones pecaminosas de toda clase. En Corintios 10:12 la Biblia dice que no es sabio que las personas se comparen. Jessica, disculpa. Cuando hay versos, vamos a verlos. ¿Está bien? Okay. Entonces, ¿es Hebreos 3:13? Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y según de Corintios 10:12. Ok, Pastor Goyo. Porque no nos atrevemos a... Ah, no, estoy en segunda. ¿Es segunda? Es segunda. Ah, sí. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Muy bien. Ok. Okay. Sí, Jessica, Dice la Biblia. Sí, la Biblia dice que no es sabio que las personas se comparen unas con otras. Ese versículo nos enseña que no es sabio que nos comparemos con los que están a nuestro alrededor. A lo mejor tú has escuchado que la gente dice, pues bien, si esos hipócritas de la iglesia van a entrar al cielo, yo también lo haré. Ahora bien, ese versículo dice que esa no es buena medida. ¿Qué tal si son los hipócritas de la iglesia que no entran al cielo?
A través de la historia, la gente ha tratado de justificar su pecado encontrando a alguien que es peor que ellos para compararse con esa persona. La gente va a buscar los peores ejemplares de toda la iglesia y a decir, si ellos van a la iglesia y están obteniendo su pase para ir al cielo, yo también lo haré. Esa es una medida terrible de comparación. La gente no va a ser medida en relación a los hipócritas de la iglesia. La gente va a ser comparada con Jesucristo. Romanos 3:23. Todos son pecados y son destituidos de la gracia de Dios. El amor de Dios. Ya, síguele. A menos que reúnan los requisitos, necesitan un salvador, pero es naturaleza humana que las personas se comparen con otros para justificar su pecado. La homosexualidad era ahora algo totalmente inaceptable de acuerdo a los principios de cualquiera, inclusive fuera de la iglesia. Pero ahora hasta algunos políticos, gente con puestos públicos a quienes supuestamente se les debe respetar abiertamente, pugnan en defensa de este estilo de vida. Este fenómeno reciente ha cambiado las opiniones de muchas personas al respecto, porque se comparan con otros diciendo, pues bien, si fulano lo está haciendo y sultano no piensa que está mal, a lo mejor no es muy malo. El único problema es que ese político nunca fue la medida de comparación. Es un error muy grave pugnar abiertamente por algo que Dios condena solo porque otra persona está a favor de eso. No importa qué tan ricas o poderosas sean esas personas ni los puestos que ocupen. ¿Cómo es que nos engañamos a nosotros mismos hasta llegar a pensar que no importa si pecamos o no? Volvamos a considerar a Caín. Cuando Caín mató a un hombre, Dios lo protegió en vez de desatar su ira sobre él. Eso no sucedió porque Dios estuviera de acuerdo con lo que Caín había hecho, sino más bien por su bondad. Romanos 2:4 dice que su benignidad guía al arrepentimiento. Dios quería mostrarle su amor y su misericordia a la raza humana a pesar de que ésta merecía el juicio. Él quería mostrar amor y misericordia para volver a traer a la humanidad hacia sí mismo. Pero el hombre empezó a malinterpretar lo que Dios estaba haciendo cuando él protegió a Caín, en vez de juzgarlo. El segundo homicidio que se menciona en la Biblia es Lamec, el tataranieto de Caín. Cuando Lamec mató a un hombre, él apeló a Dios y dijo, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Génesis 4:24. Dicho en otras palabras, y es lo que dice ahí. Okay. Dicho en otras palabras, así Dios protegió a Caín de la manera como lo hizo. Seguramente Dios me va a proteger aún más. Dios no fue el que dijo eso, Lamec fue el que lo dijo. ¿Ves qué es lo que está sucediendo? Lamec está diciendo, si a Caín se le exculpó en relación al homicidio, entonces yo también voy a ser exculpado en relación al homicidio. Yo soy más justificado de lo que Caín fue. La gente empezó a interpretar la paciencia y la bondad de Dios como si eso significara que Él consentía y justificaba el pecado. La gente empezó a pedir, pues bien, el pecado no debe ser algo tan malo. Ese nunca fue el mensaje que Dios se propuso comunicar. Pero cuando el pecado engaña a la persona, éstas harán y pensarán cosas extremadamente tontas. Muy bien. Pues se acabó el tiempo, pero si vieron algo ahí que les llama la atención, lo tocamos la próxima semana. Sí es interesante, hay unas cositas aquí. Entonces seguimos hablando del engaño la próxima semana y seguimos para terminar el capítulo 2, a ver si podemos terminarlo. Muy bien, hermanos. Entonces, hermano Juan, ¿puedes orar por favor, para terminar? Sí, claro, desde luego. Gracias. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido, por esta enseñanza que hemos recibido, Señor. Permite, Señor, que también la pongamos en práctica
y que la llevemos en nuestro corazón y la hagamos extensiva a nuestra familia, que seamos, Señor, misericordiosos en ese sentido y evitar la discriminación y todos esos pecados que se mencionan en la lectura, Señor, que sean entendidos para que no caiga en nosotros, no caigamos en ese error nosotros. Bendito Dios, bendice a todos los aquí presentes, bendice a todos los que escuchamos este mensaje, este estudio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.